Seguimos acá en un buen comienzo de verano, en este lunes particular, a 20 años de la masacre de Cromañón. Tenemos en el piso una visita De lujo. de lujo, Gustavo Cirelli. Tenemos acá a Camila y a Elsa, familiares de la víctima de Cromañón, que ahora nos van a contar. Recién fuera del aire hablábamos un poco de quién era Mariano, y me gustaría también traerlo para la audiencia. Y esa sería como la primera pregunta. ¿Quién era Mariano y que se presenten también? Bueno, sí, yo soy Elsa, esposa de Mariano. En Cromañón perdimos a Mariano y a mi cuñadita que se llamaba Verónica. Y yo tengo una hija que es sobreviviente que también se llama Vero. Mariano era un tipo muy especial. Era un apasionado de la música, un apasionado del fútbol, de los amigos, un buen tipo, un padrazo. Creo que Gustavo hay muchas cosas que puede definirlas mejor que yo. Porque se da una particularidad, que era mi amigo, además. Era mi vecino de chico, sí. Pero bueno. Era arquero, digamos todo. No quedó en Deportivo Español porque ¿quién era el arquero de Deportivo Español? Que era muy grandote y muy alto. Y dijo, sí, me ganó por altura, dijo. Por 1,5 metros. Porque Mariano medía, claro, era bastante bajo. Pero era un tipo divertido, a mí me gusta recordarlo, con Gustavo hablamos siempre a Camila. Cami, cuando falleció el papá, tenía 5 años y le contamos muchas anécdotas, porque era muy divertido. Mi cuñada igual, era más chinchuda, pero era divertida. Vero. Pero era un tipo divertido, con muchas anécdotas muy con muchos amigos y amigas. Muchos amigos. Muchos de los que todavía conservo. Sí, se da la particularidad, Camila y Elsa, bueno, son como familia, y a Mariano lo conozco desde que nació, era mi vecino en Liniers, y a Vero la conocí desde que nació, era más chiquita que nosotros, y Mariano más chico que yo. Y Vero, para hablar de Vero también, era un personaje único, una pibita que escuchaba música brasileña. Y se iba acá al centro, ahí a Maluco a bailar. Aprendía portugués. Le gustaba mucho la moda, cosa que Cami sigue hay mucho, sus pasos. Es muy parecida físicamente y muy parecida en su carácter también. Pero era una piba que era muy... No era cariñosa, le costaba mucho abrazar, pero cuando te amaba con el alma. Te amaba con el alma. Era muy geminiana, yo soy geminiana, nos cuesta un poco el cariño, el demostrar el cariño. Queremos mucho, pero no lo demostramos. Pero Vero era un ser increíble. Cuando estaban juntos eran una bomba. Pasábamos tardes enteras riéndonos y ellos cargando a su mamá y riéndose y divirtiéndonos mucho. Me gustaría escucharte a vos también. A ver, ¿tenés ganas? Sí, pero no sé, mamá, no sé qué más decir ya. ¿Dije todo? Un poco. No, bueno, contá cuando jugabas con la tía, las cosas que No, hacías sí, con papá. o sea, bueno, yo soy Camila, no lo dije. Qué sé yo, o sea, mis recuerdos con mi papá eran como muy relacionados con la música. Yo siempre digo que hasta el día de hoy yo soy muy insoportable con la música y creo que es como la herencia. Y con mi tía, o sea, tengo un poco de cada uno. Con mi tía nos encerrábamos en su pieza, ella me cambiaba de ropa, me sacaba fotos y yo al día de hoy soy asesora de imagen, o sea, creo que estamos en la misma línea. Así que, y es como bastante inconsciente también, porque yo tenía 5 años cuando pasó el Cromañón, o sea, no es como que me lo inculcaron, pero con el tiempo se dio de esa manera y es como re lindo también. Pasaron 20 años de la masacre, es poco tiempo y es mucho en términos por ahí generacionales, y se habla mucho de este trasvasamiento que hay que hacer sobre la historia y sobre todo sobre esta masacre.
cómo viven ambas este trasvasamiento generacional y cómo se está contando, cómo sienten que se está contando la historia de la masacre de Cromañón en la actualidad. Bueno, este año viene mucho más fuerte. Nosotras hace 3 años y medio, 4, que estamos militando en una organización que se llama No nos cuenten Cromañón. Sí. El año pasado sacamos un libro que este año recorrió 42 ciudades, las 23 provincias. Llegamos a Ushuaia, llegamos a Jujuy, haciendo hasta Uruguay. Y cruzamos el charco y fuimos a Uruguay con una recepción espectacular donde la gente que no conoce la capital escuchó 1 hora y media, 2 horas de charla sobre Cromañón. El libro está basado en el juicio, o sea, es investigación, no es un relato, no es ficción, es investigación, habla del juicio, habla de los sobrevivientes, la parte de salud mental, ahí habla un sociólogo, un psicólogo, bueno, hay palabras del Indio Solari, Estela de Carlotto. El prólogo es de Estela. Y se empezó, bueno, la salida de la serie, con la que uno puede estar o no de acuerdo, digo, yo la vi, Camila no. Es algo que también lo puso otra vez en el debate y está buenísimo porque la memoria tiene que estar activa siempre. Entonces, estos 20 años nos agarran parados en otro lugar. También empezaron a escuchar la voz de los sobrevivientes. Que digo, yo hace un mes que vengo dando notas y siempre digo lo mismo. Yo te puedo contar todo el post-Cromañón. Yo estuve buscando 14 horas hasta que encontré a mi marido. Pero el adentro de Cromañón te lo cuenta Verónica, que es mi hija, que es sobreviviente. Claro. Que hoy no puedo estar acá porque, bueno, es madre. Tiene un nene de 6 años, tengo un nieto que se llama Lucio, que lo tengo que nombrar. Lucio, sí, que lo amamos. cada nota que voy. Le mandamos un beso grande a Lucio. Después me dice, gracias abuelita, que me... Sos la mejor abuelita, te amo. Y tengo un nieto más grande que se llama Joaquín, que es hijo de mi hijo Lucas, que es mi príncipe hermoso. Pero bueno. Y Berito estaba dentro con Verónica y Mariano. Con Vero y Mariano, con Claudia y Leo, que es un matrimonio amigo, que por suerte también salió. Los únicos que quedaron fueron ellos dos. En realidad Mariano sabemos que salió varias veces, pero volvió a entrar y falleció en una de esos ingresos. Porque no estaba Vero, no encontraba a Vero. Él no iba a volver sin ellas. Sin alguna de ellas no iba a volver. Yo cuando la encontré a mi cuñada a las 11 de la mañana del otro día en la morgue, dije, bueno, listo. O sea, la búsqueda la seguí, pero yo sabía ya que lo iba a encontrar muerto, ¿no? Pero bueno, empezó a escucharse la voz de los pibes que tienen la posta, digo, que son los que lo vivieron. Durante muchos años el relato fue de los medios, con muchas mentiras. Nosotros todavía seguimos aclarando mitos como el de la guardería en el baño. Vamos a dar charlas a escuela y todavía... Chicos que no habían nacido cuando pasó Cromañón siguen hablando de la guardería del baño, o sea, y es importante loco. aclararlo también eso acá. Que no había una guardería. Claro, que una sola chica en el juicio. Una sola chica en el juicio, una sola chica sobreviviente que declaró en el juicio, dijo que le pareció haber visto una guardería en el baño, porque vio nenes, que sí, íbamos con hijos. Yo esa noche en particular no había ido, pero yo iba a ver a callejeros y iba con Cami, que era chiquita, con mi hijo que tenía 15, y lo que pensaron era en resguardarse en el baño. También había hijos de gente que trabajaba ahí esa noche y que como iban a celebrar, iban a brindar por fin de año, había llevado a sus hijos, mamás que no tenían dónde dejarlo, digo. Pero se armó todo igual, más allá de eso, digo, cada uno, porque cuando van a ver a recitales internacionales, que van padres blancos, rubios, de ojo claro, con hijos, nadie juzga. Tal cual. Digo, a los pibes se los juzgó también porque venían del conurbano, porque era rock barrial, en un contexto de país donde había pasado un 2001. Por lo que significaba callejeros en términos contestatarios también y sus letras, ¿no? Totalmente. Me parece que... Fue algo que cuando Mariano era muy fanático de Los Redondos, Gustavo tiene mucho que ver en eso, porque fue el primero que lo llevó a un recital.
cuando los redondos se separan, un día vino y me dijo, ¿y ahora qué hago? Porque él amaba ir a recitales, era su pasión. Estaba Macri en Boca, entonces él había dejado de ir a Boca. Fanático de Boca. Había dejado de ir a ver a Boca, entonces se había quedado sin pasiones. Y un día vino y me dijo, escuché una banda, claro, tenía como una, no digo que como Los Redondos, pero tenía un espíritu contestatario. Y bueno, y empezó a escucharlo y empezamos a ir a verlo, porque nos llevaba, íbamos en familia. Muchos iban en familia, los pibes habían de la ido banda excursionistas el 18, ¿no? Habíamos ido 12 días antes, que fue como el mayor recital que dio Callejeros. Sí, el más claro, fue el más grande. El más numeroso en una carrera en ascenso. Sí, porque venían de obras, que habían hecho una obra lleno, la verdad que es re lindo. Yo también estuve ahí. Hicieron excursión y después ahí anunciaron las 3 fechas de Cromañón. Pero bueno, me parece que también tiene que ver con eso. Digo, si los pibes, porque también está la estigmatización al sobreviviente, que fue re fácil, digo, porque era más fácil echarle la culpa al pibe que prendió la bengala que al Estado, que tenía que haber cerrado ese lugar, y ese lugar tenía que haber estado, nunca tenía que haber estado funcionando. Digo, entonces también viene por ahí. Digo, era más fácil echarle la culpa al pibe que venía borracho. ¿Cuál era el problema? Digo, mi marido no estaba drogado, había tomado cerveza por ahí, pero es que si hubiera sido así, ¿qué? Siempre decimos que Cromañón podría haber pasado por un cortocircuito, no necesariamente una bengala. Uh-huh. O sea, y podría haber pasado ahí y en un montón de otros lugares en los cuales se permitía los recitales con esa magnitud. Olvídate, que la gente del rock. Cromañón en particular había tenido el antecedente con Jóvenes Pordioseros y demás. Y está la frase esta del Indio, me acuerdo que cuando dijo, nos íbamos pasando la granada de mano en mano y le explotó a Chabán en Cromañón. Digo, todos los que por edad o por gusto y demás estuvimos recorriendo los 80 recitales de Los Redondos. Los Redondos han tocado en cada lugar. Y los 90 también, en el conurbano bonaerense yo he ido a ver desde Los Piojos, Los Caballeros, un montón de bandas en lugares que eran chicos, sí. Pero es así, estaba mal, pero era, digo, en la Argentina... Nosotros en la Argentina no, digo, sí. Hay una cultura... Cuando vamos a dar charlas a las escuelas decimos, o sea, está mal, no había que prender bengalas en lugares cerrados, digo, pero había una cultura también. Era parte de la cultura y del folclore, tanto del fútbol como del rock. Ayer un compañero mío de Diego, el presidente de la organización donde yo estoy, decía, divididos en una tapa tiene una bengala. Digo, después salieron a correrse y hubo también bandas que dijeron, a mí no me podía haber pasado. Sí, le podría haber pasado cualquiera de las bandas que tocaban, sobre todo en capital y en provincia. No conozco el interior, pero calculo que debe ser igual en esa época. Yo creo que también al rock lo impacta en la cultura rock, digo, por la figura de Omar Chabán, digo, porque una figura compleja la que no se la puede analizar solo por Cromañón o solo por lo que hizo antes. Lo que hizo antes tiene unas características, fue un gran gestor cultural de la movida del rock, sobre todo el rock contracultural de los 80, Café Einstein, Cemento, todo lo que vino después, ya se sabe, pero cómo actuó y en conciencia de lo que podía pasar en Cromañón, habla también de lo que fue Chabán en ese momento, y lo que es, falleció hace 10 años. Sí, también huir de esa noche y esconderse, digo... Cuando con plena conciencia dicen no a la cantidad de gente que había, que superaba los límites habilitados, le dice a un montón de pibas y pibas que están enardecidos por ver su banda, no prendan bengala porque vamos a prender todo fuego. Él tenía conciencia como responsable del lugar que ese lugar se podía incendiar. No le podés pedir a los pibes, obviamente le podés pedir, pero... Sí, pero la responsabilidad no es de los pibes. Pero aparte, si hubiera estado bien, la candela esta que impacta en la media sombra, se prende más, porque sobre la media sombra, como el tipo se iba a ir, él alquilaba el lugar, era gerenciador, el dueño es Rafael Levy, que sigue siendo dueño. Le vamos a sacar la llave pronto. Eso pensaba Rafael. ¿no? Estamos ya salió la ley, ahora el 16 de diciembre entró por tasación. Sí. Los procesos son largos, llevamos 2 años, ahora pedimos una ley de prórroga expropiación del predio más. Para convertirlo en un lugar de memoria activa de lo que sucedió en Cromañón.
una ley demorada en la promulgación por Alberto Fernández de manera inexplicable. Inexplicable, sí. Yo tengo un poco la explicación. Estaba Vilma Ibarra trabajando con él. Bueno, puede ser. Nosotros como Por todo lo que familiares, pasó. yo estuve militando, las leyes son algo que a mí me gusta mucho, todo el tema de la política y las leyes, y estuve ahí, y sí, hay la firma la tenía que tener el Ejecutivo y estaba Vilma Ibarra en ese lugar. La hermana de Aníbal Ibarra, que era el Aníbal jefe Ibarra, de gobierno. Responsable, para mí, uno de los máximos responsables de Cromañón. Digo, después... Después vino toda la lectura política que hicimos, cómo eso le dio paso, ya lo hemos hablado muchas veces, a la derecha en la ciudad de Buenos Aires, al macrismo, cómo se especuló políticamente sobre lo que fue la masacre de Cromañón. Pero hubo responsables concretos que no cuidaron a los pibes. No. Y después bueno, hubo un sigo diciendo, la sí. derecha usó a Cromañón para llegar al poder, porque los usó, y lo usó diciendo que había 4.500 sobrevivientes, y recién este año logramos, lo escuchaba recién a Juan Modarelli, que estuvo al lado nuestro peleando esta ley, recién este año nos abrieron, después de, en 2007 fue la última apertura del padrón, después de 13 años abrieron el padrón limitado, digo, y en la ley hay, dentro de Cromañón en este momento, dentro de la ley Cromañón hay 1.600 sobrevivientes. O sea, usaron a los 4.500, decir que había 4.500 para destituir a Ibarra, y cuando llegan al poder no nos reconocen, digo, y no solamente es reconocernos económicamente, que tampoco hubo un avance en todo esto, sino que cuando se sancionó la ley en diciembre, ahora hace poquito, uno de los chicos sobrevivientes me mandó un mensaje y me dijo: gracias, porque por fin me van a reconocer. Digo, cuando vos te reconocen podés empezar a sanar. Entonces tiene que ver también con eso, con algo que tiene que ver con el ser humano. Digo, y que la derecha... La cobertura, digo, esto es integral, tiene que ver con la atención, con el tema de salud mental, con todos los recursos que necesitan. Claro, recién hablabas vos de la estigmatización sobre quienes habían ido y todo el relato que se construye sobre los pibes y las pibas que fueron al recital, y eso también derivó después en una ausencia del Estado respecto a la contención. ¿Cómo atravesaron ustedes todo ese periodo? ¿Cómo las atraviesa Cromañón en esos términos? Bueno, nosotras estamos a 10 cuadras del Hospital Santoyán y vivimos en Liniers, entonces fue como más accesible el tratamiento médico hasta el año de Cromañón. Hay pibes que venían de muy lejos, venían del conurbano y venían por 20 minutos de terapia cada 15 días. O sea, hubo un destrato y un abandono de parte del gobierno de la ciudad bastante importante después, en el post-Cromañón, ¿no? Mi hija tenía los martes terapia. Mi hija, la que es sobreviviente, Vero, tenía terapia todos los martes. Que tuvo un tratamiento físico, ella estuvo con asfixia. Ella le quedó un pulmón a media máquina, le digo yo, tuvo esguinces en todo el cuerpo, salió desmayada, hubo que hacer muchos controles, hasta los 2 años podía generar un cáncer, o sea, todo lo que había aspirado tenía 20 años, claro. Hay sobrevivientes que tenían 15. Berito es un ser de luz, es una potencia. Es fuerte, salió fuerte la piba. Y ahora cumplió 40 y nada. Ya no es una joven promesa. Agradezco, siempre digo, pasó de ser rolinga a ser un poco más relajada, tenía un flequillito. Pero bueno, nada, iba a terapia todos los martes. Y al año llegaba a terapia y le decían: no, la psicóloga no vino, vení el martes que viene. Iba el otro martes, no vino. Al mes abandonó el tratamiento, no lo abandonó, salió del hospital y por suerte teníamos la accesibilidad de poder pagar un tratamiento privado. Fue particular a una psicóloga, pero por suerte está bastante bien, porque los chicos todavía tienen secuelas, pero tuvo mucha contención familiar y mucho de esto de salud mental, muchísimo. Al tiempo fue a ver a la doctora que se ocupa de Silvia Chevel, que es la que se ocupa del programa de Cromañón, y Silvia le dijo: pero vos abandonaste el tratamiento. Y le dijo: pero Silvia, yo no lo abandoné,
A mí la psicóloga me abandonó. Si yo hubiese seguido viniendo sin atención psicológica, yo no sé qué hubiese hecho. Bueno, ese era el trato con los pibes. Una cosita, pues no queda mucho tiempo para preguntarle a Camila, que estuve leyendo bastante sus notas que estuvo saliendo estas últimas horas, que hay algo que no había pensado, que tiene que ver con la resignificación. Digo, no son muchos hijos e hijas de los pibes y pibas que murieron en Cromañón por la edad que tenían. Me pareció muy interesante ese análisis tuyo, digamos, estaría bueno que lo expliques y después que cuentes por qué pusimos Juguetes Perdidos. Ay, no, basta de contar eso. Y bueno, es un hit tuyo. Sí. Lo de los hijos, o sea, me lo puse a pensar más este año. Y más también desde que entré a No Nos Cuenten, porque claro, las madres tienen a las madres, los sobrevivientes a los sobrevivientes, pero a mí como que todavía me cuesta un poco encontrar el lugar. Y bueno, está difícil, porque claro, la mayoría de los chicos que fueron a Cromañón tenían 20 años en promedio, entonces no tenían hijos. Y bueno, o sea, está difícil, estoy tratando de ver si encuentro a alguien, pero bueno, no... Todavía no aparecieron, pero puede ser que haya. Puede ser. Estaría bueno para vos, resignificar, sentarse a charlar y ver cómo compartir desde esa experiencia. Sí, no sé, o sea, sí, pero se verá en el momento. Sí. Yo quiero saber lo de Juguetes Perdidos. Que te lo cuente ella. Bueno. O sea, como dije antes, con mi papá compartíamos mucho la música. Y él, tipo, antes de dormir todas las noches me cantaba Juguetes Perdidos. Y bueno, cuando falleció, mi preocupación más grande era quién me va a cantar Juguetes Perdidos, porque mamá canta bastante mal. Y bueno, o sea, yo siempre digo que la ausencia de mi papá la empecé a sentir en ese momento. Y bueno, y después contaron el cassette, porque eso yo no me lo acuerdo tanto. Bueno, y un día, cuando pasó esto, yo armé un baúl en mi casa, donde guardé todas las cosas importantes de Mariano, hasta un tubo de un gas lacrimógeno de Mar del Plata, de Redondos, Mar del Plata, la remera firmada por el Indio, que bueno, Cami tiene una foto con el Indio. Él, cuando nació Camila, me dijo, yo no me quiero morir sin que Camila tenga una foto con el Indio, y lo logró. Y un día, acomodando todas sus cosas, encontré un cassette que lo puse y sonaba Juguetes Perdidos y la voz de él sobre la música. Él era DJ se decía en ese momento, y había grabado eso. Así que esa noche le dije, bueno, acá tenés, y le empecé a poner a la noche. Él viajaba, entonces cuando estaba en casa se ocupaba él de dormirla, y le cantaba todas las noches. Ella le decía, papi, vamos a dormir, y le cantaba esa canción. Y empezó a dormirse, no fue nunca lo mismo, pero bueno, estaba la voz de su papá en ese cassette. Bueno, nos quedamos con el tiempo justo, les agradecemos mucho. Nos vamos a despedir con Rock para el Negro Atila. Sí. Una cosita, ¿sos asesora de imagen, dijiste? Sí, y productora de moda. ¿Y dónde te pueden buscar? Me buscan en Instagram, cbcorta.imagen. Me haría bien, ¿eh? cbcorta.imagen. Sí. Bueno, y en lo Instagram. Último, perdón, Sí. Hoy a las 5 de la tarde, Bien, sí. el acto en el Obelisco, donde nos juntamos a escuchar música, a abrazarnos, a recordar a los que no están de la mejor manera y como a ellos les gustaba, que era escuchando música, y donde los sobrevivientes tienen un lugar para celebrar que están vivos. Digo, uno siempre piensa en los que no están, pero hay muchos pibes que están y que merecen salir de adentro de Cromañón y entender que la vida sigue. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a despedir con Rock para el Negro Atila, Camila, llamado en su momento, lo hablábamos fuera de aire, por el cual Camila lleva su nombre. Así que nos despedimos con eso, les agradecemos muchísimo que hayan estado acá. Nosotros vamos cerrando este programa, enseguida viene el pase con Marco Cittadini del programa Caballero de Día.